Diga conmigo, estoy necesitado de una palabra. Estoy necesitada de una palabra. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar de un tema que en realidad se ha tocado mucho en este tiempo a nivel evangelístico y en la iglesia. O sea, le voy a hablar de algo de lo cual probablemente usted ha escuchado quizá 10, 20 o 30 mensajes a lo largo de su vida. Y es respecto a la pesca milagrosa. Se han dado estudios bíblicos de este tema, se han predicado congresos del tema de la pesca milagrosa, y todavía hasta la mañana de hoy es un tema que nos sigue enseñando e instruyéndonos respecto al concepto de la fe en este tiempo. Y voy a profundizar en ello por eso en esta mañana. Vamos a hablar respecto a cuando usted porta una palabra de parte de Dios y a cuando usted no tiene una palabra de parte de Dios. En el mundo, todo el que está aquí en este plano viene a la tierra o viene al plano terrenal con un propósito de Dios en su alma, con un diseño de la eternidad para manifestarlo en este lugar. Todos los grandes hombres de Dios, usted notará que en un momento indicado, cuando se sentían en dificultad, por ejemplo Jeremías, que se sentía que no podía hacerlo, entonces escuchaban la voz de Dios que les decía: desde antes de que tú cayeras en el vientre de tu madre, yo te señalé, te llamé y te santifiqué, y luego entonces te di por profeta para las naciones. Voy a abrir un paréntesis aquí. Uno de los más grandes problemas de este tiempo es que no siguen el proceso original de Dios para la vida de un hombre de Dios. Todo el que se arrepiente quiere ser pastor, quiere ser predicador o quiere ser adoradora. Antes de ser señalado, separado y santificado, quieren ser enviados por profeta a las naciones. Sin embargo, lo que Dios le dice a Jeremías es: antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. Escuche conmigo, porque la palabra santificar significa apartar de algo. Cuando usted santifica a alguien o cuando Dios santifica a una persona, es porque lo aparta del lugar donde se encuentran para un propósito específico. Y esto es muy importante porque en el lugar, en el mundo donde vivimos, es un mundo muy corrupto, es un sistema totalmente contaminado, es un sistema totalmente contrario al espíritu. Y Pablo habla de ello porque Pablo dice que la carne y el espíritu tienen una lucha constante y que uno es contrario al otro. Cuando el espíritu te dice que perdones a tu hermano, la carne te dice que lo odies. Cuando tu espíritu te dice busca de Dios, la carne te dice quédate tranquilo en tu casa. Y esta es una fuerza espiritual. Usted quizá no sabe el número de personas que se queda con la ropa puesta para ir a la iglesia porque tiene guerras mentales que no lo dejan ir. Usted no sabe el grupo de personas que ahora mismo se encuentran en distimia o en depresión y está pensando en suicidarse cuando tienen un propósito eterno en su vida. Y a veces criticamos al que cae y criticamos al que se encuentra en una situación comprometedora. Sin embargo, Jesús dice: donde quiera que tú veas a uno de estos pequeños, me estás mirando a mí. Hay borrachos que están en la calle, que son pastores y solamente necesitan que tú les recuerdes quiénes son ellos. La gente no necesita que tú les recuerdes el lugar crítico donde se encuentran. La gente necesita que tú les recuerdes su propósito. La gente necesita que tú les recuerdes: tú eres una adoradora, tú eres un pastor, tú eres un predicador. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz a tu vida. Cierro el paréntesis. Cuando Dios aparta a alguien, Dios lo santifica, lo envía. Y ese es un tema muy importante porque todos, reitero, el que llega a este plano, a este mundo, le dije que llegaba con un propósito eterno. Y esto no es diferente para la gente que se encontraba pescando en ese momento. Jesús iba a muchos lugares, entre ellos Capernaum, ciudad costera donde la gente pescaba. Y normalmente Jesús, cuando hablaba en parábolas, le hablaba a gente que pudiera entenderlo. Hay excepciones donde Jesús hacía lo contrario, porque solo el maestro conoce el libro con el que enseña. La Biblia dice que llegando Jesús a ese lugar, se encuentra a varios hombres pescando.
Y dice la Biblia que estos hombres que están pescando tenían toda la noche y no habían pescado nada. Inicio con el mensaje. El primer punto de este mensaje es la pesca de Pedro antes que llegara el maestro. Y es que Pedro, reitero, tenía toda la noche pescando. Pero el problema no era ese, porque en aquellos tiempos la gente pescaba y era muy normal que un pescador amaneciera pescando. De hecho, en la actualidad hay mucha gente que prefiere pescar en la noche, porque en la noche el agua está fría y los peces suben a la superficie. Por ende es mucho más fácil, lo que saben de pesca, pescar un pez en el día, en la noche, que pescar un pez en el día. Pero dice la Biblia que a pesar de eso, Pedro no había pescado nada. Y este es el punto importante, porque el problema de Pedro no era el no haber pasado toda la noche pescando. El problema de Pedro y la gente que le acompañaba era que a pesar de haber pasado toda la noche pescando, no habían pescado un solo pez. Porque hay momentos donde nosotros somos sometidos a prueba. Hay momentos donde somos sometidos a ciertos procesos y el problema no es el proceso. El problema es cuando tú estás en medio del proceso y no sientes un refrigerio de Dios en tu vida. El problema no es simplemente la tempestad. El problema es cuando tú estás en medio de la tempestad y no sientes la tranquilidad de Dios y la paz de Dios en tu vida. Continúo con esta parte. Yo he enseñado muchas veces y creo totalmente que la diferencia entre una persona promedio y un líder es que aunque los dos enfrentan tempestad, el líder tiene el carácter para enfrentar esta tempestad y seguir adelante. No es que el líder no tiene tempestad. La Biblia dice que Jesús, antes de la crucifixión, estaba orando en Getsemaní y le dice al Padre: mira, si es posible, pasa de mí esta copa, tengo miedo. Jesús sabía que su cuerpo estaba temblando por el terror de la cruz, pero él le tenía miedo a la muerte, pero no a su propósito. Él sabía que a pesar de que iba a pasar por la cruz, él sabía que iba a resucitar. Él sabía el sacrificio que estaba haciendo. Y es importante saber esto, porque nos encontramos en situaciones donde se nos olvida nuestro propósito. Nos encontramos en momentos donde se nos olvida lo que Dios nos dijo, y alguien tiene que decirte: mira, acuérdate de lo que Dios te dijo en la habitación, acuérdate de lo que Dios te dijo a través del profeta. Dice la Biblia que todos hombres tenían la noche entera pescando. Para que ellos pasaran toda la noche pescando en esa situación, y a pesar de no haber recolectado un solo pez, ellos tenían que estar pasando por un problema económico financiero muy grave. Porque cuando quizá llegara a la medianoche y ellos dicen: bueno, no hay un solo pez, vamos a darle hasta las 4 de la mañana. Pero cuando llegaran las 5, no, mira, vámonos para la casa, que ya aquí no se va a pescar nada. Es decir, que lo que los llevó a llegar hasta la mañana, a pesar de no haber pescado nada, quizá fue el problema en el cual ellos estaban. Y algo que me gusta de Dios y quiero transmitírselo y enseñárselo en esta mañana, es que a veces Dios provoca algunos momentos en tu vida para empujarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Escuche esto. Esto es de edificación. Muchas veces le pedimos a Dios: yo quiero conocer al Dios que sana. Y Dios te dice: tú quieres conocer al Dios que sana, entonces voy a permitir enfermedad en tu vida. Yo quiero conocer al Dios que restaura, y te permití la caída para que me conozca también en la restauración. Job en un momento le dijo a Dios: mira, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no vio a Dios hasta que él no perdió los hijos, hasta que no perdió el ganado, hasta que no perdió la tierra. Hay momentos que Dios te va a permitir perder para que te des cuenta al Dios que te ostentas. Acuérdese del pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Ellos están pidiendo a Dios que lo liberte, y Dios le dice: mira, voy a endurecer el corazón de Faraón para que ustedes no solo sepan el Dios que ustedes tienen, sino para que ustedes se den cuenta que yo habito en medio de ustedes. Y esta es la manera que Dios utiliza para Él demostrarte que Él habita en tu vida, para que cuando llegue la tempestad tú digas: mira, yo pasé este proceso, pero Dios estuvo conmigo. La tormenta me golpeó, pero Jesús estuvo en la barca. Esta es la única diferencia
diferencia entre el impío y el justo, que ambos son golpeados, pero hay uno que está edificado en la roca y otro que está en la arena. Ambos son tambaleados por la tormenta, pero hay uno que tiene a Jesús en su barca. ¿Cuántos tienen a Jesús en su barca? Continúo con esto. Pedro se encuentra en esta situación, no había pescado nada. Sale de la barca y se encuentra con un hombre que él no conocía, pero quizá había escuchado hablar de él. Y el hombre, después que lo llama, préstame tu arco para yo enseñar la palabra. Pedro no se niega. Jesús comienza a predicarle. Pero llega un momento donde Jesús le dice, en otra palabra, déjame poner un ejemplo con este. Un hombre que estaba soñado, escuche, tenía sueño, estaba cansado, quizá tenía hambre y quizá tenía problemas. Y Jesús le dice, mira, boga mar adentro y echa la red. Es muy importante este parámetro de la historia entre Jesús y Pedro. Y es que el pescador de los dos era Pedro. Probablemente Pedro pensó, mira, está bien que tú enseñas parábola y que tú tienes profundidad y que tú tienes ciencia. Está bien que tú te dediques a enseñar respecto a la Torá y que te dediques a enseñarle el reino de Dios. Pero entre los dos, el que sabe de pesca no eres tú. El que sabe de pesca soy yo. Y este es el problema de mucha gente en este tiempo, que creen que saben más que Dios. Y en el momento que Dios le indica algo y le dice, hazlo de esta manera, ellos creen que saben cómo es que lo van a hacer. Porque quizá a Pedro le había funcionado pescar a esa hora y en ese lugar en otros momentos, pero en ese momento no le funcionó. Hay estrategias espirituales que te van a funcionar hasta que te encuentres con el Machía. Porque cuando te encuentres con el Eterno, Él te va a decir, arroja la red en el lugar donde tú no habías pescado. Él no te va a enviar a otro lugar. Quizá Pedro pensaba, continúo con esto, quizá Pedro pensaba que él necesitaba un barco más grande para él poder hacer una pesca. O quizá Pedro pensaba, no, quizá por el clima los peces tuvieron miedo y se escondieron. O quizá Pedro pensó y dijo, no, es la red tiene un problema. Si yo cambio la red, entonces voy a tener una pesca. O quizá Pedro dijo, no, si yo voy y me santiguo y me arrojo al mar, a la playa, quizá cuando yo regrese tendré una pesca. Escuche y sígame con esto. Sin embargo, Jesús le dice, arroja la red. Arroja la red. Pero yo no he pescado nada ahí. Pedro sabía que ahí no había peces, créame. Él sabía que ahí no había un solo pez. Yo no he pescado nada. ¿Hacia dónde que Dios te está diciendo que arroje la red? Quizás lo que yo necesito es una mata de sábila para que el colmado venda. No, lo que tú necesitas, escucha, lo que tú necesitas para ganar la candidatura es invertir 10 millones de pesos. Arroja la red. ¿Qué es lo que tú necesitas para tener una pesca milagrosa? Lo que Pedro necesitaba no era un barco más grande, no era una red más grande. Pedro solamente necesitaba portar una palabra de parte de Dios en su vida e iba a tener una pesca milagrosa. Esto te va a diferenciar del resto. En el momento que tú portes una palabra de parte de Dios, tú vas a arrojar la red donde no haya peces y vas a tener una pesca milagrosa. ¿Qué es lo que yo necesito para triunfar en la vida? Ya llegan las quejas, no, pero que tengo todo, yo estoy cansado, tengo toda la noche, y Dios te sigue diciendo, arroja la red. Arroja la red. Pedro fue sabio. Significa que Pedro recibió 2 milagros en su vida en ese momento. Estoy casi terminando, voy a ser súper breve hoy. Pedro recibió 2 milagros en su vida en ese momento. ¿De la cuál es el milagro? Pedro recibió una pesca milagrosa, pero ese no fue el único milagro que Pedro recibió. Pedro recibió el milagro de la salvación a través de la enseñanza de Jesús. Porque dice la Biblia que lo primero que Jesús hizo fue enseñar. Y Pedro escuchó. Y cuando Jesús le dice, arroja la red, ya Pedro estaba convertido hace rato. Porque Pedro lo que dijo, Rabí, yo tengo la noche entera pescando. O sea, en primer lugar él vio un hombre que llegó, este nómada, y comenzó a enseñar. Y cuando el hombre se le refirió a él, él no tuvo otra palabra más que decir Rabí. O sea, reconoció quién estaba enfrente de él. Él dijo, este hombre no es cualquiera. Jesús lo evangelizó y lo convirtió en ese momento. Y después le dijo, arroja la red.
El primer milagro que Dios hace contigo no es en tu cuerpo, es en tu alma. El primer milagro que Dios hace contigo es con tu corazón. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo no sé lo que tú estás pidiendo. Gente pidiendo sanidad y Dios te dice: permíteme sanar tu alma y después sano tu cáncer. Permíteme sanar tu alma y después reconstruyo tu familia. Porque si tu alma no es sanada, entonces lo que tú, la esclavitud que te está atormentando, va a regresar. Pero cuando tú eres sanado desde adentro hacia afuera, no hay manera de que se infiltre el diablo en tu vida. Señor, restaura mi matrimonio. Y Dios dice: primero tengo que restaurarte a ti. Porque si restauro tu matrimonio, tú lo vas a volver a destruir, porque tú estás roto por dentro. Entonces déjame restaurarte primero y después entonces yo restauro tu matrimonio. Señor, devuélveme mi negocio que lo perdí. Permíteme restaurarte, permíteme sanar ese área derrochadora de tu vida. Y entonces te devuelvo lo que tú me estás pidiendo. Los milagros de Dios vienen de adentro hacia afuera. Grábese eso, para que en el momento que usted pide un milagro, entonces Jesús le diga: mira, tu fe te ha salvado y después te ha sanado. Tu fe te ha hecho salvo, se te sanó el alma y después entonces te sanó el flujo de sangre. Tu fe primero te sanó el alma y después sanó tu ceguera. La diferencia entre portar una palabra en tu alma, cuando Dios te dice, eso era lo único que Pedro necesitaba. Con esto finalizo. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, entonces fue, dijo, y se postró y dijo: yo no soy digno de estar en presencia tuya. Reitero, con esto finalizo ya. El reconocimiento de lo que Dios hace en tu vida, porque tanto que nos gusta a los seres humanos buscar gloria. Y decir, Pedro pudo decir, escuche esto, Pedro pudo decir: está bien, él me dijo que la arrojara, pero con mi conocimiento de pesca, yo supe de qué manera arrojarla, porque si la arrojo de otra forma no lo pesco. Pedro pudo decir: no, él fue que dijo que la arrojara, pero yo supe dónde ir exactamente para saber dónde echarla. Él me dijo: boga aguas profundas, pero si yo no sé nadar, si yo no sé mover un barco, sin embargo Pedro dijo: no, que yo no soy digno de este hombre, porque es que yo tengo la noche entera intentándolo y no lo pude. Y le dije que hay un problema grave en el pueblo, y es que tienen 10 años pidiendo por lo mismo, y cuando Dios se lo entrega dice: no, es que yo me esforcé, es que yo ayuné, no hiciste nada. El Eterno lo hizo en tu vida. Agradece al Eterno y agradece que no eres digno de estar enfrente de Él, para que en el momento que Dios te entregue el milagro, entonces te permita servirle y te permita seguirle. Porque no es lo mismo un creedor o un creyente que un discípulo. En el momento que Pedro vio el milagro, Pedro dijo: yo creo. Pero en el momento que él se humilló y comenzó a seguir a Jesús, entonces él se convirtió en un discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que cree y un discípulo? Que los demonios también creen, y los demonios, porque creen, tiemblan. Mira, no te va a resultar de nada brincar y saltar en la iglesia. No, porque yo creo en Dios y yo tiemblo y yo caigo y yo danzo y hablo lenguas. Esto no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es ser un discípulo, es tener la marca del Espíritu. El discípulo, de la palabra hebrea talmidín, significa aprendiz, significa imitador. El discípulo imita a su maestro. Jesús te está llamando a cumplir con lo que Él te dijo y a imitar sus acciones. Esto te va a diferenciar de alguien que simplemente cree y de alguien que es un discípulo. Que el discípulo va a terminar haciendo lo que hacía el maestro. El discípulo es aquel que le va a decir a los cocos: levántense y salgan corriendo, y van a salir corriendo. El discípulo es aquel que le va a decir al ciego: cobra vista, como hacía Jesús, y los ciegos cobraban vista. Los creyentes son espectadores. Yo soy creyente. Los creyentes solamente están a la expectativa y creen y se sacuden y tiembla. Y no hay nada de malo en sacudirse, porque yo también me sacudo. No hay nada de malo en temblar, porque cuando la presencia llega a mi vida, yo también tiemblo. Pero hay una diferencia entre creer, temblar y sentir a Dios, que en escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Dios te está diciendo. Obedecer a lo que Dios te dice.
Dios te entregó una palabra, entonces acciona conforme a esta palabra que Dios te entregó. Acciona conforme al propósito de Dios en tu vida. Y en el momento que accione conforme al propósito, entonces van a pasar dos cosas, tres cosas le voy a decir. Tu alma va a ser sanada. Vas a recibir el milagro que tú estás pidiendo, que no sé en qué área. Puede ser en el área financiera, puede ser en el área familiar, puede ser en tu cuerpo, en tu salud, puede ser en cualquier área. Y número 3, entonces pasarás a ser un discípulo mediante la obediencia en Jesús. Amén. Ponte de pie, a orar por ti. Ahí mismo donde te encuentras, voy a hacer una oración por ti. Es una oración general, una oración breve. Siento que el Espíritu hoy está tocando un corazón, está sanando un alma que está sedienta y necesitada de Él. El abrazo del Espíritu está sanando el interior de alguien hoy, en este momento. Así que recibe en el nombre de Jesús la sanidad interior que tú estás necesitando. Recibe las fuerzas de Dios en tu vida. El Espíritu Santo viene a dar fuerza a aquellos que no le quedan ninguna. Aquellos que ya están cansados, que se encuentran desesperados y que le han pedido a Dios: háblame, haz algo con mi vida, haz algo conmigo, porque en la situación donde me encuentro no puedo seguir. Jesús está socorriendo a alguien desesperado hoy, a alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Y Dios te dice: te escuché y te vi en tu habitación, te vi mientras oraste a mí en el vehículo, te vi mientras oraste a mí en la universidad, yo te vi en el baño, yo te vi ahí donde tú estabas, y yo vine a traerte respuestas. La mano de Dios paseándose en este lugar. Hay toques en el corazón. Coloca tu mano en tu corazón. Hay toques ahí en el corazón ahí. Y usted dice: quiero que sea verdaderamente mi discípulo. Quiero que escuches verdaderamente mi voz. Porque si escuchas mi voz, no vas a endurecer tu corazón. Quiero que seas verdaderamente mi discípulo y quiero que hagas mi voluntad. Pídele a Dios: yo quiero ser verdaderamente tu discípulo. Yo quiero ser verdaderamente tu discípulo. Ya me cansé del momento que estoy pasando. Ya me cansé de la situación actual. Ya me cansé de hablar y orar y pedir y de que no pase nada. Activo mi fe en este momento. Activo mi fe en este momento. Díselo ahí: activo mi fe en este momento. Veo puertas espirituales que se abren hacia tu vida. Solamente tienes que extender tu mano y tomar el milagro. Extender tu mano y tomar el milagro. Tómalo, porque las puertas espirituales, puertas eternas, se abren hoy para tu vida. Se abren hoy para tu casa. Se abren hoy para tu sector. Se abren hoy para tus finanzas. Dios comienza a trastornar el mundo espiritual a tu favor. Veo avivamiento. Vengo profetizando hoy. Dios me dice: voy a traer avivamiento en este lugar. Voy a usar los jóvenes para traer avivamiento. Y voy a usar a las mujeres como la primera defensa en el campo de guerra de la oración. Las mujeres que oran a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, Dios viene a hablarte hoy. Dios te dice que no cese tu clamor, que no cese tu clamor, porque cuando tú oras, los cielos se abren. Cuando tú clamas, los yugos se pudren. Van a ver un avivamiento renovado en este lugar. Los jóvenes, métanse en la chequina, porque voy a manifestar gloria a través de ustedes, dice Dios. Voy a manifestar gloria a través de ustedes. Voy a traer presencia a través de ustedes para marcar
para marcar, han sido sellados con un avivamiento. Y lo fuerte de esto es que ustedes lo saben. Lo fuerte es que ustedes saben para qué fueron llamados. Y Dios le dice, si tú sabes para qué fuiste llamado, ¿por qué no obedeces mi voz? ¿Por qué no accionas? ¿Por qué no caminas en mi nube? Si sabes que yo te estoy hablando, muévete en mi nube y acciona conforme a mi palabra. Usted dice hoy, acciona conforme a mi palabra. Acciona. Por último, esta oración, en el nombre de Jesús, profetizo y oro por un milagro en tu vida. Aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús son sanados. No importando la enfermedad y el dolor, no importando si eres coco, no importando si no escuchas bien, en el nombre de Jesús se efectúa un milagro en tu vida. En el nombre de Jesús desaparecen hoy quistes, tumores. En el nombre de Jesús de Nazaret. No importa lo que tengas, bolas de sangre, tumores, bolas de grasa desaparecen, problemas en la garganta, dolores de cabeza repentinos, síntomas de parálisis, síntomas de tumor cerebral, síntomas de derrame cerebral, hoy desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Un milagro hoy en tu vida para que puedas caminar en este milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Cualquier cosa que antes no podías hacer, la vas a hacer hoy. Si sentías un quiste, un tumor, un dolor, hoy desaparece para que no lo puedas sentir más, porque va a desaparecer en el nombre de Jesús. Y para que des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida.